Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin enfrenta el momento más difícil de su historia con Hande Erçel. ¿Una traición imperdonable o un malentendido que podría cambiarlo todo? Comenta abajo. ¿Crees que el corazón de Kerem podrá perdonar lo ocurrido con Hande? El mundo del entretenimiento turco está en llamas, y no es para menos. Una noticia ha sacudido a los fans de una de las parejas más queridas del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Después de meses de rumores sobre una posible reconciliación, lo que ha salido a la luz podría alejar para siempre esa posibilidad. Todo comenzó con una fotografía. Una imagen capturada en un restaurante elegante de Estambul muestra a Hande compartiendo una cena con un productor de cine, conocido por haber trabajado en proyectos que Kerem había rechazado en el pasado. La cercanía entre ambos no pasó desapercibida y pronto, las redes explotaron. No fue lo que parece, solo hablábamos de trabajo, dijo Hande en una breve declaración para un periodista. Sin embargo, según fuentes cercanas a Kerem, él no lo tomó de la misma forma. Se sintió traicionado. Ella sabía lo que ese hombre representaba para él, aseguró una amiga cercana al actor. En medio del escándalo, Kerem ha preferido el silencio. No ha publicado nada en redes, no ha dado entrevistas. Solo una historia en Instagram con una frase enigmática: la confianza es como un cristal, una vez roto, nunca vuelve a ser igual. Pero aquí te va la gran pregunta. ¿Una cena realmente puede romper una historia de amor que ha resistido tanto? Los fans están divididos. Algunos apoyan a Hande, asegurando que tiene derecho a avanzar en su carrera sin pedir permiso. Otros están del lado de Kerem, diciendo que lo ocurrido fue una falta de respeto a su historia compartida. Lo cierto es que, según testigos, Kerem y Hande tuvieron una conversación privada en el camerino de un evento reciente. La charla duró más de una hora y, según un sonidista que estaba cerca, se escucharon frases fuertes. Si me hubieras dicho la verdad desde el principio, habría dicho Kerem con tono dolido. Hande, por su parte, respondió: no quiero vivir bajo sospechas todo el tiempo. La tensión es evidente. A pesar de haber compartido momentos hermosos y una química que traspasó la pantalla, esta nueva situación ha puesto a prueba su confianza. Yo lo amo, pero no voy a rogar, le habría dicho Hande a una amiga. Kerem, en cambio, estaría considerando un viaje a Estados Unidos para desconectarse y pensar. Necesito espacio. Todo se movió muy rápido, y yo no estoy para juegos, le habría comentado a un colega del set. Comenta abajo. ¿Crees que Kerem debería escuchar a su corazón y darle otra oportunidad a Hande, o es mejor cerrar este capítulo para siempre? Un detalle que no pasó desapercibido para los fans más atentos fue el look de Hande durante esa polémica cena. Llevaba un vestido negro elegante, con un peinado cuidadosamente recogido, y joyas discretas, lo que muchos interpretaron como una señal de que la cita era más que una simple reunión de trabajo. Aunque otros apuntan que, como actriz reconocida, siempre cuida su imagen en cualquier evento, incluso si se trata de negocios. La controversia aumentó cuando una revista de farándula publicó unas imágenes del productor saliendo del mismo hotel donde horas antes se había registrado Hande. Aunque no hay pruebas claras de que estuvieran juntos, las insinuaciones fueron suficientes para encender los rumores. ¿Coincidencia o algo más?, se preguntaba el titular sensacionalista. Mientras tanto, el círculo cercano de Kerem se ha cerrado completamente. Uno de sus representantes declaró: Kerem está concentrado en su próximo proyecto y no hará comentarios por ahora. Sin embargo, los gestos hablan más que las palabras. El hecho de que haya dejado de seguir a Hande en redes sociales no ha pasado inadvertido. Un movimiento que, en el lenguaje digital de las celebridades, tiene un peso muy claro. Aún así, algunas voces del entorno de ambos aún tienen esperanza. Un estilista que ha trabajado con los dos comentó en privado: se aman, eso es evidente. Pero también tienen mucho orgullo. Quizás necesitan tiempo,
o un gesto sincero para volver a conectar. Y es que esta historia no ha estado exenta de segundas oportunidades. Recordemos que, tras su primera ruptura, lograron mantener una relación cordial, incluso cuando compartían alfombras rojas o campañas publicitarias. Fue ese profesionalismo y madurez lo que los convirtió en una de las parejas más admiradas del medio. Pero ahora, el daño parece ser más profundo. En un evento reciente, Ande fue abordada por un reportero que le preguntó directamente si seguía enamorada de Kerem. Ella bajó la mirada, respiró profundo y respondió: lo que yo siento no ha cambiado. Pero a veces, eso no es suficiente. Por su parte, Kerem fue visto saliendo solo de un cine independiente en el barrio de Bellolo. Alguien le preguntó si estaba bien, y él solo respondió con una sonrisa triste: estoy aprendiendo a estar en paz conmigo mismo. Y aquí viene otra pregunta clave para ustedes, queridos seguidores. ¿Puede el amor verdadero sobrevivir a una herida de confianza? ¿O hay cicatrices que simplemente no permiten volver a empezar? Lo que muchos no saben es que antes de que todo estallara, Kerem tenía planeado pedirle a Ande que se fueran juntos de vacaciones en Año Nuevo. Había hablado con una agencia para reservar una cabaña en los Alpes suizos, un lugar que ambos habían mencionado como su destino soñado. Sin embargo, tras el escándalo, la reservación fue cancelada. No tiene sentido si no vamos con el corazón en paz, habría dicho Kerem a su asistente. Ande, por su parte, ha buscado refugio en su trabajo. Está completamente volcada en una nueva serie dramática, donde interpreta a una mujer que lucha por reconstruir su vida tras una traición. El papel me llegó en el momento justo, dijo en una entrevista. A veces, el arte es una forma de sanar. Mientras tanto, los fans siguen manifestando su apoyo. Las redes sociales están inundadas de mensajes que van desde el deseo de reconciliación hasta llamados a que cada uno siga su camino. Hashtags como #Kerem Forever y #Fuerza Kerem han sido tendencia en varias ocasiones. Una amiga cercana de ambos dejó entrever que aún podría haber una oportunidad. A pesar de todo, ellos no se odian. Y cuando hay cariño, el perdón no está tan lejos. Pero tendrán que hablar desde el alma, sin máscaras ni resentimientos. ¿Será que este es solo un capítulo más en una historia que aún no ha terminado? ¿O estamos presenciando el cierre definitivo de una de las parejas más emblemáticas del espectáculo turco? Queridos seguidores, los leemos como siempre en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería Kerem seguir adelante y cerrar esta historia, o darle una última oportunidad al amor que tantas veces nos inspiró? Comenta abajo. Burbuja de diálogo. Tu opinión podría ser justo la señal que Kerem o Ande necesitan para tomar una decisión. Y no olvides suscribirte para seguir esta historia que aún promete muchas emociones. Y si quieres seguir enterándote de todo lo que pasa con tus artistas favoritos, no olvides suscribirte, darle like a este video y activar la campanita para que no te pierdas nada.